Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Matemáticas Románticas. Esta ocasión vamos a resolver ejercicios de tiro parabólico. Pero antes de comenzar, vamos a aprender a identificar este tipo de movimiento. Cuando un objeto cae libremente, sin aplicarle ninguna velocidad, se llama caída libre. Esto significa que la velocidad inicial es cero. Cuando un objeto se lanza verticalmente hacia arriba, lleva una velocidad inicial y a esto se le conoce como tiro vertical. Pero si yo lanzo este objeto, esta manzana, de esta forma, aquí ya va a llevar un ángulo y de una velocidad inicial. Este es el tiro parabólico con el que vamos a trabajar. Entonces, aquí lo representé gráficamente. Dijimos que el tiro parabólico comienza con una velocidad inicial y va a llevar un ángulo respecto a la horizontal. Respecto al eje X se le conoce como la horizontal. Y va a describir esta trayectoria. La velocidad inicial, como puedes observar, va a tener un componente en X y un componente en Y. Entonces, sigue su trayectoria. Conforme el objeto asciende, la velocidad del componente Y disminuye. En este punto, la velocidad en componente Y es cero. Cuando alcanza la altura máxima. Y el componente en X de la velocidad tiene la característica que es constante. La velocidad en el componente X es constante. La velocidad en el componente Y tiene la característica que la aceleración es constante. Eso significa que su velocidad cambia. La velocidad en Y cambia. Por lo tanto, así como tenemos una altura máxima, vamos a tener un alcance máximo. Le voy a llamar X max. Y a este le puedo poner H max o le puedo poner Y max. Cuando se trata del eje X, le pongo X. Cuando se trata del eje Y, le pongo Y. Ya tenemos todos los argumentos necesarios para comenzar con los ejercicios. Te voy a poner en pantalla todas las fórmulas que se necesitan para este tema. También te voy a dejar un link en la parte superior de la pantalla donde deduzco las fórmulas. Es decir, con teoría te muestro de dónde salen estas fórmulas. Porque si solo te las aprendes, las vas a olvidar en 2 días tal vez. Cuando presentes tu examen las vas a olvidar. Pero cuando entiendes el tema,
ya no es necesario que te aprendas fórmulas. Entonces, vamos a comenzar. Para poder resolver cualquier ejercicio, tienes que seguir estos pasos, este orden, y se va a hacer muy sencillo. Cualquier ejercicio de física se vuelve completamente fácil. El ejercicio número 1 dice: un proyectil es lanzado con una velocidad de 25 metros sobre segundo. Me acaban de dar el primer dato y lo primero que voy a hacer es identificar los datos. Entonces, dice que el proyectil es lanzado con una velocidad de 25 metros sobre segundo. Posteriormente el ejercicio dice: y forma un ángulo de 30 grados con la horizontal. En este momento ya me están diciendo que se trata de tiro parabólico. Si tengo una velocidad inicial y tengo un ángulo con la horizontal, es tiro parabólico. Forma un ángulo de 30 grados. Entonces lo pongo gráficamente. Tengo una velocidad inicial igual a 25 metros sobre. En otras palabras, el ángulo que forma con el eje X. Pregunta: ¿cuál es el alcance máximo horizontal del proyectil? Lo que me piden es esta distancia, que le llamamos X max o alcance máximo. Esta es mi incógnita. Finalizan diciéndome: considera gravedad como 10 metros sobre segundo al cuadrado. Me dicen que la gravedad la tome como 10, ya que usualmente se ocupa el 9.8, pero en ocasiones la redondean a 10. Entonces, ya conozco mis datos. Ahora vamos a buscar la fórmula, que ya estuvo en pantalla, la fórmula del alcance máximo, y dice que el alcance máximo por segundo, y se forma un ángulo de 30 grados, el ángulo con la horizontal. En otras palabras, el ángulo que forma con el eje X. Pregunta: ¿cuál es el alcance máximo horizontal del proyectil? Lo que me piden es esta distancia, que le llamamos X max o alcance máximo. Esta es mi incógnita. Finalizan diciéndome: considera gravedad como 10 metros sobre segundo al cuadrado. Me dicen que la gravedad la tome como 10, ya que usualmente se ocupa el 9.8, pero en ocasiones la redondean a 10. Entonces, ya conozco mis datos. Ahora vamos a buscar la fórmula, que ya estuvo en pantalla, la fórmula del alcance máximo, y dice que el alcance máximo es igual a la velocidad inicial al cuadrado por el seno de 2 veces el ángulo sobre gravedad. Vamos a ver si cumplimos con los datos que me pide la fórmula. Me pide velocidad inicial, aquí la tenemos. Me pide el ángulo, aquí lo tenemos.
y la gravedad, que es un dato universal y por lo tanto siempre lo vamos a conocer. Entonces puedo sustituir. Vamos a hacer la sustitución. El alcance máximo es igual a velocidad inicial al cuadrado. La velocidad inicial es de 25 metros sobre segundo. 25 metros sobre segundo. Y todo esto al cuadrado. Por el seno de 2 veces el ángulo. Seno de 2 veces el ángulo es 30 grados. Sobre gravedad, que son 10 metros sobre segundo al cuadrado. Vamos a hacer estas operaciones. Entonces, 25 al cuadrado es 625. Recuerda que es multiplicar este número por sí mismo 2 veces. 25 por 25, 625. Metros al cuadrado son metros cuadrados sobre segundos cuadrados son segundos al cuadrado. Esto multiplica al seno de 2 por 30 es 60. Esto entre 10 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces, este punto no es necesario. Yo lo pongo para que visualmente se vea la multiplicación, pero estando el 625 junto al seno de 60 grados, eso me dice que es una multiplicación. Entonces, el alcance máximo es igual a 625 metros cuadrados sobre segundo cuadrado, que multiplica el seno de 60, equivale a raíz de 3 sobre 2. Tengo un video donde explico cómo sacar ángulos notables. El link estará apareciendo en pantalla porque es todo un tema, es toda una explicación y por el momento solo vamos a poner el valor. Esto se divide sobre 10 metros sobre segundo al cuadrado. Que si te permiten sacar calculadora, pues metes todo en la calculadora científica y obtienes el valor inmediatamente. Pero lo mejor es que lo hagas manual, aprendas a tener la habilidad de poder resolver cualquier ejercicio sin calculadora. Ahora seguimos haciendo operaciones. Aquí lo que puedo hacer es primero multiplicar y después dividir, o viceversa, primero dividir y luego multiplicar, ya que por jerarquía de operaciones la multiplicación y la división están en el mismo orden. Primero voy a dividir, entonces 625 entre 10 es 62.5. Solo se recorre un lugar el punto decimal. Y eso está multiplicando a la raíz de 3 sobre 2. Por ser una distancia, quedaría en metros. Entonces, también lo que puedo hacer es dividir 62.5 entre 2. Porque aquí lo que tenemos es una multiplicación de fracciones. Entonces, la raíz de 3 ya no la puedo sacar. Esa solo se va a recorrer, pero puedo dividir
62.5 entre 2. El alcance máximo es igual a 31.25 veces la raíz de 3 metros. Como puedes observar, lo único que se necesitan son conceptos básicos de matemáticas. Eso significa que un proyectil o cualquier cuerpo que lleve una velocidad inicial de 25 metros sobre segundo y un ángulo con la horizontal de 30 grados, tiene un alcance máximo, toda su trayectoria tiene un alcance de 31.25 veces la raíz de 3 metros. Para finalizar, voy a hacer algo muy importante que muchas veces no están acostumbrados a hacerlo, pero es de mucha utilidad. Es el análisis dimensional. Eso significa que voy a hacer la operación de las unidades. Entonces tenemos metro cuadrado sobre segundo al cuadrado, y esto se divide entre metro sobre segundo al cuadrado. Tenemos una división de fracciones que se resuelve con la ley del sándwich. Multiplicación de extremos, metro cuadrado por segundo cuadrado, sobre multiplicación de medios, metro por segundo cuadrado. Y lo mismo en el numerador y en el denominador se cancelan. Metro cuadrado entre metro es metro. Recuerda que división de mismas bases se restan los exponentes. 2 menos 1 es 1. Los unos no se escriben porque ya están implícitos, pero no se necesitan escribir. Eso significa que mi resultado tiene que estar en metros. Y efectivamente, ya que el alcance o la distancia, en otras palabras, está en metros. El análisis dimensional, en conclusión, me dice que ocupé la fórmula correcta. Vamos a continuar con el ejercicio número 2. Dice, un cañón con una inclinación de 60 grados respecto a la horizontal. Vamos a comenzar con el orden de los datos. El primer dato es un ángulo de 60 grados. Dicen que un cañón tiene una inclinación de 60 grados respecto a la horizontal. Dispara un proyectil a una velocidad de 100 metros sobre segundo. Esa sería la velocidad inicial. Va a disparar un proyectil con una velocidad de 100 metros sobre segundo. Entonces, estamos hablando de tiro parabólico. Tiene ángulo con la horizontal y tiene velocidad inicial. La velocidad inicial son 100 metros sobre segundo. ¿Cuál es la altura en la trayectoria del proyectil cuando el componente en Y se vuelve 0? Entonces, bueno, este cañón va a tener una trayectoria y dijimos que la velocidad tiene un componente en X y tiene un componente en Y. Y cuando el componente en Y de la velocidad es 0, es cuando la trayectoria alcanza la altura máxima.
lo que me piden es la altura máxima. Y al final me dicen que la gravedad es de 10 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces ponemos que la altura máxima es la incógnita y la gravedad la voy a tomar como 10 metros sobre segundo al cuadrado. La fórmula para calcular la altura máxima o Ymax a velocidad inicial por el seno del ángulo todo al cuadrado sobre 2 veces la gravedad. Vamos a verificar que conocemos los datos. La velocidad inicial, aquí la tenemos. El ángulo, también lo tenemos. Y gravedad, esa la conocemos por default. Finalmente, sustituimos. Entonces la altura máxima es la velocidad inicial, son 100 metros sobre segundo, multiplica al seno del ángulo, seno de 60 grados, todo esto está elevado al cuadrado, sobre 2 veces la gravedad. Y vamos a hacer estas operaciones. Altura máxima es igual. Primero voy a buscar el seno de 60. 100 metros sobre segundo. Y el seno de 60 grados es raíz de 3 sobre 2. Como lo vimos en el ejercicio anterior. Todo lo demás queda igual. Y bueno, aprovecho para hacer 2 por 10. 20 metros sobre segundo al cuadrado. La altura máxima es igual. Aquí puedo ver el 100 como una fracción. Y tengo multiplicación de fracciones. Entonces voy a dividir 100 sobre 2. 50 veces la raíz de 3 metros sobre segundo. Recuerda que en una multiplicación de fracciones puedo dividir un numerador con un denominador de otra fracción. Esto está elevado al cuadrado y se divide entre 20 metros sobre segundo al cuadrado. La altura máxima, ahora voy a sacar esta potencia, debido a que 50 por raíz de 3 se deja así, ya que la raíz de 3 solo la podemos sacar con la calculadora. Entonces 50 al cuadrado es 2500. Es muy sencillo. 5 al cuadrado, 25. Y el número de ceros lo duplico y listo. Raíz y potencia se eliminan. Estas se eliminan. Y entonces la raíz de 3 elevada al cuadrado solo me queda el 3. Voy a poner un puntito para que se distinga la multiplicación. Metro al cuadrado es metro cuadrado sobre segundo cuadrado es segundo cuadrado. Y voy a quitar esta línea, ya que la potencia
afecta todo lo que está dentro del paréntesis y solo se eliminó para la raíz de 3. Por eso quité la línea, para que no se confunda. Sobre 20 metros sobre segundo al cuadrado. Como bien mencionamos en el ejercicio anterior, puedo multiplicar o puedo dividir primero, y es lo mismo. Primero voy a dividir, ya que eso va a hacer que trabaje con números más pequeños. 0 en el numerador y 0 en el denominador se eliminan. Y es más sencillo de esta manera. 250 entre 2 son 125. 125 por 3, 375. ¿375 qué? Metros, ya que la altura, o también distancia, pero en el eje Y, se calcula en metros. Y el análisis dimensional, tenemos en el numerador metro cuadrado sobre segundo cuadrado, y en el denominador metro sobre segundo cuadrado. Esto lo hicimos en el ejercicio anterior y obtuvimos metros. Ya no voy a hacer la ley del sándwich, ya que estuvo en el ejercicio anterior. Como un buen tip, te digo que siempre es mejor resolver lo que está dentro y al último sacas la potencia. Porque si primero haces la potencia, te van a quedar números muy grandes. Entonces siempre es mejor reducir para, como en este caso, llegar a números pues muy sencillos, multiplicaciones con números tranquilos, y si no usas la calculadora, pues fácilmente llegas a la respuesta. En conclusión, una velocidad de 100 metros sobre segundo con un ángulo de 60 grados respecto a la horizontal, su altura máxima será de 375 metros. Vamos a finalizar este video con el ejercicio número 3. Es un poco más complejo, pero siguiendo esta metodología resultará ser muy sencillo. Entonces, el ejercicio dice: se lanza una flecha con arco desde una altura de 1.5 metros del suelo. Vamos a dibujar a un individuo. Aquí tengo a mi personaje que tiene una flecha a 1.5 metros del suelo y forma un ángulo de 45 grados con la horizontal. Entonces la inclinación que le da respecto a la horizontal su flecha es de 45 grados. Calcula la velocidad de la flecha a los 3 segundos que fue lanzada. La lanza y a un tiempo de 3 segundos quiero calcular la velocidad. ¿Cuál será la velocidad? Si su velocidad inicial es de 50 metros sobre segundo. La velocidad inicial es de 50 metros sobre segundo. Esta velocidad. Le pondré rojo para que no se pierda la flecha. Entonces, nuevamente es un ejercicio de tiro parabólico, ya que tengo un ángulo con la horizontal y tengo una velocidad inicial. También me dicen que considere gravedad como 10. Esta flecha seguirá su trayectoria. Pum, 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 pum. Y
este 1.5 metros ya no son relevantes, ya que solo quieren saber la velocidad a los 3 segundos. Si me pidiera la altura máxima, este 1.5 tendría que considerarlo. Pero aquí no está en juego, solo fue un dato para distraerme. Los datos los vamos a ordenar. Velocidad inicial. Son 50 metros sobre segundo. Ángulo con la horizontal, 45 grados. Esto lo hace ser tiro parabólico, sumándole la incógnita. La incógnita es la velocidad a los 3 segundos de ser lanzada la flecha. Y también aquí considero gravedad como 10. Tenemos una fórmula. Quise hacer este ejercicio porque regularmente se confunden cuando les piden una velocidad en un tiempo t, es decir, una velocidad en algún punto de la trayectoria. Entonces, la velocidad se calcula como el componente en x al cuadrado más el componente en y al cuadrado en raíz cuadrada, donde la velocidad en el componente x es igual a la velocidad inicial por el coseno del ángulo, y la velocidad en componente y es la velocidad inicial por el seno del ángulo menos gravedad por tiempo. Entonces, ahora voy a hacer la sustitución. Primero voy a buscar el valor del componente en x y el componente en y para posteriormente sustituir esos valores en esta fórmula. Sustitución. El componente en x es velocidad inicial, 50 metros sobre segundo, por el coseno del ángulo. El ángulo es 45 grados. Lo que puedo hacer es buscar coseno de 45. Coseno de 45 es raíz de 2 sobre 2. Y otra vez tenemos una multiplicación de fracciones donde puedo dividir 50 entre 2. Sería 25 veces la raíz de 2 metros sobre segundo. Ahora el componente en y es la velocidad inicial, 50 metros sobre segundo, por el seno del ángulo, por el seno. Aquí le puedo poner un punto, pero insisto en que no es necesario. Si no lo pones, también es correcto. Seno del ángulo, seno de 45 grados, menos gravedad, 10 metros sobre segundo al cuadrado, que multiplica a 3 segundos. Entonces, velocidad componente en y son 50 metros sobre segundo. El seno de 45 también es raíz de 2 sobre 2. Menos 10 por 3, 30 metros sobre segundo. ¿Por qué? Pues porque al multiplicar metros sobre segundo al cuadrado por segundo, multiplicación de fracciones, y si yo hago esta multiplicación obtengo metros sobre segundo. Me voy a brincar la parte de la explicación de esta multiplicación de fracciones.
para no desviarnos tanto del tema. Entonces ya sabemos que puedo dividir 50 entre 2. 25 veces la raíz de 2 metros sobre segundo, menos 30 metros sobre segundo. Y ya no puedo hacer más. Hasta aquí puedo simplificar. Ya tengo el componente en X, el componente en Y, y lo vamos a sustituir aquí. La velocidad es igual al componente en X, 25 veces la raíz de 2 metros sobre segundo, al cuadrado, más el componente en Y, 25 veces la raíz de 2 metros sobre segundo, menos 30 metros sobre segundo. Esto al cuadrado, todo en raíz cuadrada. La velocidad es igual. Entonces, como en un ejercicio anterior que hicimos, esta potencia afecta a todo lo que esté dentro del paréntesis. Primero voy a hacer 25 al cuadrado, es 625. Y luego raíz de 2 al cuadrado, se elimina raíz con potencia, solo me queda 2. Metro al cuadrado es metro cuadrado, sobre segundo al cuadrado es segundo cuadrado. No tuvimos ningún problema aquí. Pero en el segundo término tengo un binomio al cuadrado. Sabiendo que esta resta no se puede realizar, porque una raíz con un entero no lo puedo restar. Pero para poderlo desarrollar como potencia, tengo que utilizar la fórmula para desarrollar un binomio al cuadrado. Aquí está. En lugar de A, para nosotros es 25 veces la raíz de 2. Y en lugar de B, en nuestro ejemplo, es menos 30. Dos términos elevados al cuadrado. Dos términos elevados al cuadrado. Sigo esta fórmula sustituyendo los valores que tenemos como A y B. La fórmula dice A al cuadrado. A es 25 raíz de 2 metros sobre segundo al cuadrado. La fórmula dice 2 veces más 2 veces A por B. 25 raíz de 2 metros sobre segundo por B menos 30 metros sobre segundo. Lo voy a continuar abajo por falta de espacio. La fórmula dice más B vale menos 30 metros sobre segundo al cuadrado. Hay que respetar signos. Todo B se va con su signo, todo A se va con su signo. Y eso me ayudará a evitar errores. Todo esto voy a quitar A y B. Está en una raíz cuadrada. Por si se preguntan de dónde viene, dijimos que A es el primer término, B es el segundo término. Seguimos con este desarrollo. 625 por 2, 1250 metros cuadrados sobre segundo cuadrado. Más
Aquí tengo 25 veces la raíz de 2 al cuadrado. Operación que ya habíamos resuelto aquí. Entonces voy a anotar directamente la respuesta. Esto, al desarrollarlo, me dio 1250 metros cuadrados sobre segundo cuadrado. Más, bueno, menos, porque más por menos es menos. Entonces 2 por 25 son 50 y 50 por 30 es 1500. 1500 veces la raíz de 2, metro sobre segundo por metro sobre segundo, metro cuadrado sobre segundo cuadrado. Otra vez tengo para las unidades una multiplicación de fracciones. Esas partes sencillas me las estoy brincando un poco, que no van pues al tema. Y menos 30 al cuadrado es 900 positivo. Metro al cuadrado es metros cuadrados. Segundo cuadrado es segundos cuadrados. Todo número o término negativo que esté elevado a una potencia par se vuelve positivo. Todo esto está en una raíz cuadrada. Solo puedo sumar números enteros. Y además que tengan las mismas unidades. Si los números no tienen las mismas unidades, no se pueden sumar. Todos cumplen que tienen las mismas unidades. 1250 más 1250 más 900, 3400 metros cuadrados sobre segundo cuadrado, menos 1500 raíz de 2 metros cuadrados sobre segundo cuadrado. Hasta aquí tengo una respuesta correcta y buena. Vamos a reducir al máximo. Y aquí vas a ocupar tus clases de factorización. Ambos términos les puedo factorizar 100 por factor común. También ambos tienen las mismas unidades. También factorizo las unidades. Dentro del paréntesis queda 34 menos 15 veces la raíz de 2. Entonces, como esto es una multiplicación, se puede ver como 100 metros cuadrados sobre segundo cuadrado por 34 menos 15 veces la raíz de 2. Es decir, lo puedo separar en dos raíces. Si tienes la oportunidad de ocupar la calculadora, esto equivale a 35.75 metros sobre segundo. Si llegaste hasta esta parte del video, mis más sinceras felicitaciones. En verdad es muy agradable tener este público que se interesa por estos temas. Los hay quienes apoyan el canal, comparten los videos, quienes piden, sugieren nuevos videos, están al tanto. En verdad se agradece muchísimo, ya que esto motiva que uno siga trabajando, siga haciendo este esfuerzo, que con mucho gusto se realiza este contenido